Vamos a ver el segundo método, que es integrales por partes. La integración por partes tiene una formulita que es esta, nos la vamos a tener que acordar, pero por suerte tenemos una regla mnemotécnica que nos ayuda bastante, que es la vaca vestida de uniforme. Vamos a tener una integral de una función u por una función de b que va a ser igual a una vaca vestida de uniforme. U por b menos la integral de b por du. Ahora vamos a ir viendo mejor qué es lo que significa esa u, esa b y ese db y du. Así como en el método de sustitución lo usábamos cuando teníamos integrales que se parecían a la de la tabla pero que no eran iguales, el método de integrales por partes lo vamos a usar cuando tenemos el producto o la división de varias funciones. Cuando tenemos más de una función que se están multiplicando o dividiendo, vamos a pensar en el método de integración por partes. Para eso vamos a tener que buscarle alguna forma a mis funciones que se están multiplicando y dividiendo, y vamos a elegir una función y a esa función la vamos a llamar u, que va a ser esta u que está acá. Esa función u, ¿qué criterio vamos a usar para saber cuál va a ser la función u? Vamos a pensar en la función u como una función que sea fácil de derivar. Cuando decimos fácil de derivar, significa que si yo la derivo, encuentro una expresión más simple. Por ejemplo, si yo derivo x, me queda 1, y es una expresión más sencilla. Si yo derivo x al cuadrado, me queda 2x. También es una expresión más sencilla. Entonces, por lo general, las funciones que son fáciles de derivar y que vamos a tratar de elegir como función u, son funciones que son potencias o que son logaritmos. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. También es una función que es más sencilla de usar que el logaritmo natural de x. Entonces, vamos a usar este criterio. Las funciones u son funciones que si yo las derivo encuentro una expresión más fácil. Y una vez que yo elegí u, todo lo que no sea u va a llamarse función db. La función db va a ser la función que sea más fácil de integrar. Y ahí repetimos, cuando nos referimos a algo más fácil de integrar, significa que cuando lo integramos obtenemos una expresión más sencilla. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las potencias. Si yo integro la función x, me va a quedar x al cuadrado sobre 2. Y x al cuadrado dividido 2 no es una expresión más sencilla que x sola. Por eso x la elegimos como más fácil para derivar y no como más fácil para integrar. Entonces, generalmente las funciones db, que van a ser las funciones que si yo las integro me quedan expresiones más sencillas, van a ser funciones exponenciales, funciones que son fracciones o funciones trigonométricas como son el seno, el coseno, la tangente. Generalmente estas van a ser las funciones que vamos a intentar llamar funciones db. Vamos a ver ahora el método de integración por partes con un par de ejemplos. Tenemos la integral de x por e a la x diferencial x. No es sencilla de resolver por sustitución, no se puede resolver por tabla, ya que en la tabla no tenemos ninguna expresión parecida a esta, pero nos damos cuenta que tenemos el producto de dos funciones, la función x y la función e a la x que se están multiplicando. Entonces, vamos a elegir resolver este ejercicio por integración por partes. Y nos vamos a valer de la vaquita vestida de uniforme. Vamos a pensar ahora cuál va a ser nuestro criterio para elegir cuál es la función u y cuál es la función de b. Si yo elijo como función u e a la x, la derivada de u va a ser e a la x. Es decir, yo estoy derivando y no cambia nada, no estoy obteniendo ningún beneficio. Entonces vamos a buscar otra opción. No vamos a elegir
como u a e a la x, sino que vamos a elegir como función u a x. Si yo derivo x, la derivada de x es 1. Entonces, esta parece una elección más adecuada de la función u. Acá hacemos exactamente lo mismo que hacemos en sustitución, derivamos miembro a miembro. Entonces, la derivada de u es u derivada, la derivada de x es 1 por x derivada. Como u va a ser igual a x, todo lo que sobra va a ser de b. E a la x diferencial x va a ser igual a diferencial b. Lo que voy a hacer, así como con la función u derivo miembro a miembro, acá voy a integrar miembro a miembro. Recordemos que la integral es la función opuesta de la derivada. Entonces, si yo agarro una variable b y la derivo, tengo b derivada. Si yo integro b derivada, voy a volver a obtener b. Es como decir, si yo tengo 3, lo multiplico por 5 y después lo divido por 5. Ese 5 que está multiplicando se cancela con el 5 que está dividiendo, porque son operaciones inversas. Si yo integro una función que está siendo derivada, la integración con la derivación se cancelan y lo que obtengo es la función original como si nunca le hubiese hecho nada. Entonces, al integrar b derivada, lo que voy a obtener es b. Cuando integro de este lado e a la x diferencial x, la integral de e a la x yo la conozco, es fácil de integrar, sale por tabla y la integral de e a la x es e a la x. Entonces, ya elegimos nuestra función u y nuestra función db. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Toda esta integral va a ser igual a u, que es x, por b, que es e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, por du, que es 1 por dx. Este 1, que es una constante, lo puedo sacar afuera de la integral, igual estoy multiplicando por 1, así que no me afectaría si yo no lo escribo acá afuera. Y la expresión me queda como x por e a la x menos la integral de e a la x por diferencial x. A esta primera parte ya no hay nada que hacerle. Esto ya no se puede, no debo integrarlo, no debo derivarlo, no debo hacerle nada, sino que queda así como dice la fórmula. Menos la integral de e a la x diferencial x. Esta integral es lo que tengo que resolver ahora. ¿La puedo resolver por tabla? Sí, de hecho es la misma que hicimos acá. La integral de e a la x es e a la x. Y ahora que ya apliqué la fórmula, no me queda nada más por integrar ni que resolver, puedo decir que esta es la respuesta de esta integral. En todo caso, viendo que acá tengo dos términos, un término acá y otro término acá, puedo sacar factor común e a la x y expresar la respuesta de esta manera. Recordemos que cuando sacamos factor común, si hacemos distributiva, si yo vuelvo a distribuir este e a la x acá adentro, vuelvo a obtener x por e a la x menos e a la x. Veamos ahora otro ejemplito aplicando este mismo método de integración por partes. Ahora lo que vamos a resolver es la integral de x a la 3 por el coseno de x diferencial x. Vamos a volver a hacer lo mismo. Hay que volver a aplicar la fórmula de una vaca vestida de uniforme, u por b menos la integral de b por du, y hay que volver a elegir quién va a ser u y quién va a ser db. Habíamos dicho en las filminas anteriores que u en general van a ser las funciones que son potencias, es decir, las funciones que están elevadas a algo, y que db iban a ser las funciones trigonométricas. Entonces vamos a probar con esta opción. Vamos a elegir a u
como x a la 3. Derivo a ambos miembros, entonces la derivada de u es u derivada, la derivada de x a la 3 es 3 por x al cuadrado por x derivada. Ahora voy con la otra parte, que es todo lo que sobró, x, coseno de x por diferencial x. Y eso va a ser db. Acá me faltó agregar el diferencial x. Integro ahora a ambos miembros, integro db e integro coseno de x diferencial x. Y como habíamos dicho, la integral de una derivada es igual a la función original, solita, a la b. Y la integral de coseno de x la puedo sacar por tabla. La integral de coseno de x es seno de x. Ahora que tengo definidas mi función u y mi función b, aplico la fórmula. Esto, que sería la integral u por b, igual, me va a quedar la función, recordemos la regla, u por b menos la integral de b por du, me va a quedar la función u, que era x a la 3, por b, que es seno de x, menos la integral de b, que sigue siendo seno de x, por du, que es todo esto, 3 por x cuadrado diferencial x. Ahora, a esta parte ya no hay nada que hacerle, queda así, y pasamos a la parte que tenemos que resolver de la integral. Este 3 es una constante que se está multiplicando entre todo esto, y como es una constante, lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces, la integral que tengo que resolver es seno de x por x cuadrado diferencial x. Si busco en la tabla, no voy a encontrar esta expresión. Entonces, voy a tener que hacer algo más. Si no se puede resolver por tabla, se puede resolver o por sustitución o por partes. Si intentáramos resolver esta integral por sustitución, no llegaríamos a un buen camino. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es volver a hacer integración por partes, pero ahora solo en esta integral. Entonces, vamos a volver a elegir u y db solamente para esta integral que tenemos que resolver. Sigamos el mismo criterio que veníamos haciendo. Las funciones u son las potencias, las funciones b o db son las trigonométricas. Entonces, aplicamos integración por parte nuevamente y hacemos u va a ser igual a x cuadrado. Derivo u, derivo x cuadrado y voy a encontrar que la derivada de u es u derivada y que la derivada de x al cuadrado es 2 por x diferencial x. Fijémonos como cada vez la potencia va bajando un grado. Esa es la ventaja de elegir u, de elegir como u a las funciones que son potencias. Y como db a todo lo que no es u. Si u es x cuadrado, entonces db es seno de x por diferencial x. Integro a ambos miembros, la integral de la derivada de b me da b, la integral de seno de x me da menos coseno de x. Y ahora reemplazo u por b menos la integral de b por du en esta integral que está acá. El resultado sería x a la 3 por seno de x, que no lo toqué, quedó así, menos 3, que tampoco lo tocamos, y reemplazamos a lo que equivale esta integral en integración por partes. U, que es x cuadrado, por b, que es menos coseno de x, este menos es de este coseno de x, menos la integral de b, que es menos coseno de x, entonces este menos lo sacamos afuera y nos queda más, por du, que du es 2x diferencial x. Y en este paso vemos que cuando queramos resolver esta integral, nos va a volver a pasar lo mismo. Todavía no la podemos resolver por tabla y no se puede resolver por sustitución. Entonces nos queda hacer integración por partes una vez más en esta integral. Este caso
se va a dar en muchas situaciones, en muchas integrales en las que tenemos que aplicar más de un método o el mismo método más de una vez. En este caso, para resolver esta integral, es necesario aplicar integración por partes 3 veces. Si siguiéramos este ejercicio, aplicamos integración por partes solamente en esta integral. Esa ya sería la última vez que lo necesitemos. Y ahí vamos a poder encontrar que el resultado de esta integral va a ser todo esto más la integración por partes en esta última.